Cordial saludo, estimados estudiantes. Siguiendo con la dinámica de los ejemplos de trabajo de sistematización, voy a presentarles otro ejemplo diferente. Espero que pueda servir de referente para el trabajo de sus sistematizaciones. Este particularmente se realiza, a diferencia de los otros, en una sola sesión. Toma el desarrollo más progresivo de los espacios y particularmente no se basa en la caracterización en tablas, sino el desarrollo de un análisis a lo largo de cada pregunta, como ya van a ver. Entonces está titulado ¿Qué pregunto en la clase de Ciencias Naturales? Un estudio de caso desde las concepciones de los estudiantes de grado quinto sobre la energía, desarrollado por mí. La primera parte que tiene este texto es el contexto, en el que pues en principio se aclara que lo que se va a trabajar en esta sistematización a partir del desarrollo de una sesión de clase o de los productos encontrados en una sesión de clase son el tipo de preguntas o lo relacionado a las preguntas que se elaboraron en un taller particularmente, y eso como posibilita la generación de la curiosidad y también evaluado a razón de las respuestas que dan los estudiantes o las posibles respuestas que dan. Inicialmente pues se indica, otra vez volvemos al asunto de la planeación, que una vez de contextualizar pues como en qué línea va a ir enfocada el análisis de esos productos, pues que ya vieron ustedes que pueden ser muchas líneas de una misma evidencia. Puedo tener básicamente permítanme cambio acá, de una misma línea puedo tener prácticamente muchos tipos de análisis dependiendo de qué categorías utilice o a razón de cómo quiera organizar la información y lo que pueda decir. Puedo decir muchas cosas en términos, si puede ser de lo conceptual o de lo procedimental o hasta lo actitudinal mismo, dependiendo de la línea que se quiera trabajar. Entonces particularmente en este se va a trabajar sobre el asunto de la elaboración de las preguntas y el análisis de las respuestas que tienen los estudiantes directamente involucrados. En este escrito particularmente se ubica ahora con el asunto de la planeación, que fue una sesión de trabajo de 2 horas donde se realizó con 20 estudiantes de grado quinto para abordar una temática de primer periodo que está relacionado con la energía, y el propósito general de este primer periodo pues es analizar los tipos de energía para comprender cómo actúan sobre diferentes procesos de la naturaleza. Y particularmente el propósito de esa sesión o la intención a la que iba ligada esa sesión era indagar sobre las concepciones de energía y su efecto en las actividades cotidianas. ¿Cómo fue el desarrollo de esta práctica, de estas sesiones de práctica docente? Primero, se van a presentando las preguntas en el escrito que se realizaron en el taller, 5 preguntas en total, y relacionadas sobre la temática de energía, entendiendo que ese es un taller introductorio para trabajar esta temática en primer semestre. Es decir, es la primera actividad que se trabajó en el año con respecto a esto con los estudiantes de grado quinto. Luego se muestran que algunas de las respuestas que dieron los estudiantes para esas preguntas, las que se tomaron como relevantes para el análisis, que destacaron sobre las otras desde algún punto de vista por el autor. En este caso es el tipo de respuestas que se pusieron. Si bien algunas podían estar por la misma línea, el interés en esta sistematización no era cuantificar cuántos respondieron de una y cuántos de otra, sino caracterizar qué tipos de preguntas, diferentes tipos de respuesta a la misma pregunta se presentaban. Entonces luego se presenta cuál se supone que era la intención de la pregunta y el análisis que se podía hacer entre la relación de la pregunta y lo que respondieron. Entonces el taller inicia con este texto pequeño, introductorio, porque es un taller introductorio donde no se había trabajado antes, uno supone en ese orden de temáticas la energía, aunque obviamente ya en otros grados de primaria es lógico que ya se abordara en parte. Este
primer párrafo introductorio entonces iba a servir para trabajar la primera pregunta y era qué relación puedes establecer entre estas dos fuentes de energía, y acá en la parte de la sistematización ven cómo se está como contando en el escrito lo que se hizo, se fue desarrollando en cada pregunta y en cada pregunta se va a ir analizando. Entonces ven como el texto que se dio introductorio, se hace esa primera pregunta y luego se toman algunos testimonios o alguna evidencia y registro de lo que ellos respondieron, no de todos los 20 estudiantes de grado quinto, sino de aquellos que parecieron más relevantes por, por alguna cosa. Cabe resaltar que pues no hay correcciones de la ortografía que tienen, pues porque es una cosa que hay que poner por estar escrito de manera textual. Se hace después, como pueden ver acá, de las evidencias de las cosas que ellos respondieron, un análisis a eso que ellos respondieron, ¿sí? Con relación a ese tipo de pregunta que se hizo, qué posibilitó, qué no posibilitó, qué ventajas tuvo, qué beneficios, qué cosas podrían mejorarse. Luego se presenta la segunda pregunta del taller, y es cuál es la diferencia entre estos dos tipos de energía, y algunas de las respuestas que pusieron los estudiantes. En este caso se toman dos particularmente. Como la diferencia entre los dos tipos de energía es que una, la eólica y la hidráulica. La eólica es generada por el efecto de las corrientes del aire, y la hidráulica es obtenida de la energía cinética y potencial de la corriente de agua. Y otra es que la energía eólica es obtenida del viento, y ven que no se corrige acá, en este caso quería referir a cinética, por el movimiento que se da al volver a girar. Luego el análisis que se hace con respecto a esas preguntas encontradas, las respuestas generadas por esas preguntas resultaron similares a la primera respuesta y trataba además de puntualizarse en lo conceptual. Entonces se realiza el debido análisis a esa pregunta. Luego se presenta otro pequeño texto que se les había presentado a los estudiantes en el taller, dentro de la misma estructura del taller presentado, y se presenta la tercera pregunta de apoyo, y es: ¿cómo crees que el ser humano puede utilizar la energía proveniente del sol? Que es una pregunta diferente a las dos primeras, que es una pregunta más de tipo conceptual, es una pregunta un poco más reflexiva en términos de lo procedimental y de qué se puede hacer, ¿sí?, en lo hipotético. Entonces, en términos del aprovechamiento de la energía solar. Luego, acá hay algunos tipos de respuestas que parecieron relevantes. Puedes usarla en la casa cuando tienes paneles solares, o los del campo cuando cultivan plantas y vegetales, etcétera. El sol los ayuda a crecer y el hombre los consume. Y otra respuesta de otro estudiante es: uno para broncearse y el otro para calentarse. Sobre esa respuesta y esa pregunta pues se hace un análisis, como ustedes pueden profundizar acá, pues no lo voy a hacer en este caso, sobre qué tipo de relaciones se puede encontrar en la pregunta y en la respuesta. Luego hay una cuarta pregunta en relación a ese primer fragmento, y es: si en un momento de tu vida decidieras dejar de usar el servicio de electricidad ofrecido por las empresas de energía, ¿cómo podrías suplir este importante tipo de energía? Explica la forma en la que lo harías. Entonces, algunas de las respuestas que dieron los estudiantes es: yo lo haría dejando de usar tanta energía para no gastar, cojo una fuente de energía, baterías, y las conecto a un bombillo, y yo no lo haría porque sin ellas no podríamos ver televisión ni cargar los celulares, es muy necesario. Entonces se hace el análisis a razón de ese tipo de respuestas encontradas y cómo ya el tipo de pregunta particular cambia con respecto a lo que se busca. Entonces se puede ver una progresión en términos del diseño del taller con unas preguntas un poco más preguntas respondiendo al qué, que son preguntas más de tipo conceptuales, mientras que el tipo de preguntas trata desde trabajar sobre cosas que se pueden conocer ya en el terreno, en las acciones que se podrían llevar a cabo sobre eso que se debe saber. Y finalmente, para este caso, ven como acá no se ha utilizado pues ninguna categoría como tal de análisis diferente a los otros para realizarlo, sino que se hace el análisis desde lo que se fue encontrando en cada uno de los talleres, que también es válido en una sistematización. Luego finalmente se presenta esta experiencia desde esta parte, donde se les muestra un motor de Stirling. Este motor de Stirling fue diseñado pues por mí, en el que pues es un motor de Stirling bastante casero, diferente a los otros motores que pueden encontrar de modelos de Stirling, obviamente con sus pros y contras, ¿no? Pero que en la esencia funciona como un motor de combustión
externa, diferente a los motores, por ejemplo, como los de los carros que tienen un motor de combustión interna. Entonces se calentaba la base de esta lata de acá. Esa base generaba después un movimiento en la bomba de acá. Esto es una bomba, un elástico, una bomba normal. Y luego tenía esta palanca que hacía mover efectivamente más apreciablemente este disco. Entonces se puso en funcionamiento pues esta experiencia en la clase, y sobre eso que se les mostró ahí, ¿sí? Y acá se puede ver que adentro eso no tiene nada, ni alcohol, no tiene nada, simplemente acá tiene una guía con un nylon que va hasta el fondo de la primer lata, que es la lata que ven acá, que va conectada. De resto es todo como ustedes pueden verlo acá. Simplemente se coloca y se le pone a esta parte de acá una fuente de calor, y eso hace que se mueva el elástico de esta bomba. Eso después funciona haciendo mover el disco, que es lo que apreciablemente ellos ven en términos del movimiento cuando se pone una fuente de calor. A esa experiencia mostrada, que digamos en el taller es diferente a las otras o los otros 4 tipos de preguntas, porque es algo ya desde lo que pueden estar viendo, una experiencia en la que pueden estar cuestionando, pues se les preguntó: observa la experiencia que te voy a mostrar y argumenta cómo funciona el motor. Algunos colocaron, estas son testimonios de algunos de los estudiantes: el disco gira cuando se pone al fuego, lo que lo hace mover es la bomba, se infla, o sea el fuego infla la bomba. En la parte de abajo hay algo, recuerden que no se corrige la ortografía, que se hace que se mueva como gasolina. A pesar de que a los estudiantes se les había dicho que pues no tenía nada dentro, ningún líquido combustible ni nada, y se les mostró. Eh, mm, no sé por qué se mueve cuando se quita el fuego. Funciona con el calor porque el fuego calienta la parte de abajo, activa algo adentro de la lata y por eso el disco se mueve. Entonces es una forma de establecer de respuestas que son un poco más explicativas con un evento puntual de algo de la experiencia. Entonces acá luego se realiza debidamente pues el análisis que se hace ese tipo de respuestas con razón a lo que pretendía hacer y qué tipo de hallazgos se pudieron encontrar, ¿sí? En esta parte concreta. Con respecto al trabajo del motor, y se puede ver que de las 5 preguntas hay preguntas que buscan intenciones diferentes, aunque en general todas tratan de establecer e indagar qué tipo de concepciones trabajan los estudiantes con respecto a la energía. Luego unas consideraciones finales más respondiendo. Entonces fíjense acá que acá no se responde a lo conceptual netamente, sino se responde particularmente a la relación entre pregunta y respuesta. Y pues se menciona ahí un autor particular, pero vean que no se realiza como tal el análisis a razón de un autor en particular o siguiendo alguna categoría preestablecida, sino que se realiza el análisis a través de lo que se encontró relevante y se hacen unas reflexiones al respecto. Unas consideraciones finales, ¿sí? Tanto de lo que se encontró como desde lo que puede permitir este mismo ejercicio de la sistematización, particularmente pues porque es una temática más relacionada en términos del fundamento, puede ser a la física y un tanto a la química, pero que desde el abordaje que cada uno debe hacer a veces de apropiación como ciencias naturales o de abordar algún tipo de espacio en el que netamente no es formado, pues desde ahí se puede empezar a construir si lo que nos consideramos es profes de ciencias naturales que tienen una dinámica común independientemente de qué tipo de ciencias naturales se trabaje. Y un referente bibliográfico que fue el que fue referenciado arriba. Entonces ese es otro tipo de trabajo de sistematización. Espero que si se sienten más afines a realizar la sistematización por este tipo de, de metodología y de escritura, pues también lo puedan hacer y vean que hay otras formas también posibles de hacer la sistematización. Espero sea de ayuda y muchas gracias por su tiempo.